Pues vamos a seguir y hablar de arrepentimiento y con eso terminamos. Vamos bastante bien, ¿no? Estamos más o menos a la mitad. Vamos a hablar de arrepentimiento, que es parte de la conversión. Algunas definiciones y comentarios sobre el arrepentimiento. Jesús dijo, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Martín Lutero. ¿Conocen la historia de las 95 tesis de Lutero que él publicó para un debate entre clérigos y profesores, pero se publicaron y llegaron a ser como nuestro internet cuando un post o una entrada es visto por todos? Y su primera tesis, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia. Y la traducción que ellos utilizaban se llama la Vulgata, que era traducida por Jerónimo por el año 400. Aquí estamos más de un milenio después, están utilizando esa misma traducción, y la traducción de arrepiéntanse era haced penitencia. Entonces, durante un milenio pensaban en hacer penitencia, pagar para obtener el perdón de los pecados. Pero Lutero quiso aclarar, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Entonces, él dijo, no es una cuestión de decir tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, golpearte y no sé qué. Es una cuestión de siempre estar volteando del pecado a Dios. Calvino, esto está en libro 3, y luego sección 3, párrafo 5. Dice, por esto, a mi parecer, podríamos convenientemente definir el arrepentimiento diciendo que es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del hombre viejo y en la vivificación del Espíritu. Está combinando algunos conceptos aquí, pero básicamente está diciendo que es voltear del pecado a Dios, Catecismo Menor 87 pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Una definición muy bella que contiene varios elementos y dice que es un regalo de Dios, el arrepentimiento. Dice que contiene una conciencia del pecado, un conocimiento de la misericordia de Dios, un odio hacia el pecado y un voltarse a Dios. Bien, Confesión de Fe 15:1 dice, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, o sea, del Evangelio, y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la de la fe en Cristo. Observaciones sobre estas definiciones. El arrepentimiento es tan necesario como la fe. Hechos 20,
21, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Y él dice aquí, es 21, dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son como dos caras de la moneda, van de la mano. También Hebreos capítulo 6 habla de las enseñanzas básicas. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios. Entonces, otra vez van de la mano. Por eso los tenemos aquí bajo conversión, porque van de la mano. Fe en Jesucristo, arrepentimiento con Dios. Otra cosa es que la justicia de Dios y la misericordia de Dios motivan el arrepentimiento. Lucas 13:3, ya leí, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es la respuesta que Jesús dio cuando la gente llegó hablando de desastres que acontecieron y matanzas. Y él dijo, pues lo mismo ustedes si no se arrepientan. Pero también la misericordia de Dios, como el catecismo dice, nos motiva. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, dos cosas, temor a Dios y también la misericordia, la bondad de Dios nos instan a arrepentirnos. Y la otra cosa es que el arrepentimiento tiene y se ve en sus frutos. Y vemos esto claramente en Juan el Bautista. Aquí está predicando Juan y dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se ve el arrepentimiento? Claro, tiene aspectos internos, dolor, odio, aprehensión de la misericordia de Dios, etc., pero da frutos visibles. Y es importante decir esto porque hay evangélicos que dicen que no, dicen que solamente la fe, el arrepentimiento no es necesario, solamente la fe en Cristo. Y ellos dicen, si dices arrepentimiento es necesario, entonces estás introduciendo obras de la ley de nuevo. Pero decir eso no es entender lo que es el arrepentimiento. Creo que C.S. Lewis dice, pues si no te arrepentiste, pues no eres creyente porque sigues donde estabas, no te moviste. Entonces no estás creyendo porque estás en donde estabas ya y te quedas ahí. Entonces el arrepentimiento es una gracia, es un regalo, no es una obra de la ley. Pero es voltear a Dios y creer en Cristo. Entonces es parte del mismo acto. Si nunca volteamos a Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos fe en Él? ¿Qué son algunos cambios incluidos en el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, la palabra principal traducida como arrepentirse es una palabra que significa cambiar de la mente. Cambiar de mente. Y John Murray, en este libro que les mencioné, él habla de diferentes cambios de mente. Dice que cambiamos de mente con respecto a Dios. Porque antes Dios era, ¿qué? Perdón. Nuestro enemigo, era un enemigo, ¿no? Sí, era nuestro enemigo, quizás era nuestro mago, nuestra ayuda para sacarnos de problemas,
quizás era nuestro banco, o sea, teníamos ideas acerca de Dios, pero es un cambio de mente en cuanto a quién es Dios. Es un cambio de mente con respecto a nosotros. A nosotros. Nosotros antes estuvimos perfectamente bien, muchas gracias. Y luego nos dimos cuenta de que no era cierto. Tuvimos que reconocer que no somos autosuficientes, no podemos ganar la salvación, estamos destituidos de la gloria de Dios. También es un cambio de mente sobre nuestro pecado. Porque antes nuestro pecado era, pues, un carácter fuerte, pues era culpa de otros, era herencia de mis papás, era pecadillo, diferentes ideas acerca de mi pecado, pero no era gran cosa. Y luego cambiamos de mente sobre mi pecado y veo que es una ofensa a Dios, es transgredir su ley y merece su ira. Y también es un cambio con respecto a la justicia. Antes la justicia consideraba que era mi regalo para Dios y ahora entiendo que es su regalo para mí. Entonces es un cambio total de mente. Y concluimos con esta idea, y es la idea de sinergia. Aunque la fe y el arrepentimiento son actividades humanas, son también regalos de Dios. La fe es regalo de Dios, dada como resultado de la regeneración. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es ¿qué? Don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Filipenses 1:29, Pablo dice que no solamente se les concedió creer en Jesucristo, sino también sufrir por Él. Dice que los dos son regalos, creer en Jesucristo y sufrir por Él. También el arrepentimiento es regalo de Dios, también dado como resultado de la regeneración. Hechos 11:18. Dice, y al oír esto se calmaron. Aquí Pedro está informando a los creyentes sobre su visita a la casa de Cornelio. Y dice, y ellos estuvieron atónitos. Pedro, ¿entraste en casa de gentiles? Y él dice, al oír esto, o sea, de la entrega del Espíritu Santo, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces dicen que es un regalo de Dios. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento son requisitos para los seres humanos. Requisitos. Podemos decir a la gente, cree en Jesucristo, arrepiéntate de tus pecados, voltéate a Dios. Son mandatos para los seres humanos y al mismo tiempo son regalos de Dios que recibimos de Él y de su pura gracia. San Agustín oró así en sus confesiones, capítulo 10, sección 29. Él oró, da lo que exiges y exige lo que quieras. Da lo que exiges y exige lo que quieras. Y es lo que Dios hace. ¿Qué nos exige para que seamos salvos? Nos exige la conversión, nos exige la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Y Él da lo que exige. Bien, vamos a descansar y luego veremos frutos de la fe en Jesucristo.